libro de Gálatas capítulo 3 versículo 2, y vamos a tomar como referencia este pasaje para el mensaje de hoy. Gálatas, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 3 versículo 2. Dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros. Y viene una pregunta al apóstol Pablo a ellos: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cierra tus ojitos y dile: Señor, háblame, Dios. Háblame a través de esta escritura. Hoy quiero disipar dudas en mi vida, Señor. Gracias por haberme traído. Ahora te pido, por favor, que me hables. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, sean todos bienvenidos, mis amados, bienvenidas, personas que están aquí conectadas en esta hora, bienvenidos. Y vamos a disfrutar de la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido con hambre y sed de la palabra de Dios? Levanten sus manitos. ¿Cuántos vienen hoy dispuestos? En esta linda serie, una serie que dentro de los mensajes que tenemos la oportunidad de subir por YouTube, esta serie ha sido la que más ha trascendido, ha tenido más audiencia a nivel del canal de YouTube, y sé que Dios está obrando a través de su palabra. Esta serie la hemos titulado La verdad que nos hace libres. Y es que es cierto, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, nos hace libres, porque sin querer nos hemos impuesto unas cadenas, o nos han impuesto unas cadenas que no nos dan esa libertad para podernos gozar, para poder vivir una vida cristiana libre, sino que estamos llenos de una cantidad de preconceptos, de ideas, de pensamientos que nos terminan atando, que no sabemos ni qué hacer ni qué pensar. Y sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de tocar diferentes ministerios, hemos ido a diferentes iglesias, cada una ha colocado unos conceptos que a la postre no sabemos ni siquiera en qué creer. Y por eso nace esta serie, para tocar algunos temas que son importantes, que son esenciales en la vida cristiana. Y hoy vamos a tocar este tema que he titulado El peligro del legalismo. El peligro del legalismo. Porque el legalismo, cuando se maneja de una forma extrema, genera cierto peligro. Y aquí Pablo, en este versículo que hemos leído, le está escribiendo a una iglesia que, si bien es cierto, conocían ya la palabra, que habían sido salvos, pero por alguna razón habían llegado diferentes personas judaizantes y habían incrustado algunos pensamientos en la mente de la iglesia, y los tenía ciertamente confundidos. Y es cuando nace la pregunta del apóstol Pablo, que la hace con una intención, y les dice: ¿recibiste el Espíritu? Y el Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y ahí viene el interrogante. Existen dos extremos, y lo que Dios quiere es que andemos de una manera equilibrada, porque los extremos siempre son ¿qué? Son malos. El extremo del legalismo es malo, pero también el otro extremo del liberalismo, del libertinaje, es malo. Y a veces el pueblo cristiano está en medio de los dos. Digamos, algunos se van por el extremo del legalismo y otros se van por el libertinaje. Y repito, ambos son malos. Y Dios quiere que manejemos un equilibrio, que estemos balanceados en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y de eso se trata este tema. Vamos a mirar qué es eso del legalismo. No sé si tú tengas el concepto claro de lo que es el legalismo, pero para poder entender lo que es el legalismo, primero voy a explicarles 4 conceptos de lo que no es legalismo, para que tú no estés confundido ni te dejes confundir. ¿Qué no es legalismo? Número 1, el primer concepto de qué no es legalismo es: legalismo no es obedecer la palabra de Dios. Legalismo no es seguir los preceptos que están en la Biblia, en los evangelios. Porque cuando una persona obedece la palabra de Dios y quiere caminar y dice: bueno, yo ya como que he hecho muchas cosas en mi vida y me quiero ahora centrar verdaderamente en las cosas de Dios,
y comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a leer la palabra de Dios y comienza a obedecer la palabra de Dios, no se te haga extraño que alguien se acerque y diga: ay, pero no seas tan legalista, pero no seas tan legalista, ¿por qué es tan extremista? Legalismo no es que tú obedezcas la palabra de Dios. Lucas capítulo 14 versículo 15 son palabras del maestro de maestros, de Jesús, y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardad es obedecer. Jesús está diciendo: si tú verdaderamente me amas, es decir, la persona que verdaderamente ama a Dios, ama a Jesús, una evidencia sine qua non, una evidencia indudable de que verdaderamente ama a Dios es que obedece los mandamientos, que guarda los mandamientos. De manera pues que una persona que obedezca los mandamientos no es desagradable ante los ojos de Dios. En el mismo libro de Juan, versículo 21, el 14-21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, otra vez, y los obedece, ese es el que me ama. Entonces se puede saber quién ama a Dios. ¿Tú amas a Dios? Levanta la manito. Bueno, de pronto de labios decimos que sí lo amamos, pero bueno, la evidencia, recuerde que la Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos. El fruto, la evidencia, la realidad de que sí amamos a Dios es que obedecemos su palabra. Si me amáis, guardad los mandamientos. Dice: ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será ¿qué? Amado por mi Padre. Y dice Jesús: y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, me revelaré a él. Entonces dice: ok, tú me amas. Si me amas, lo demuestras obedeciendo mis mandamientos. Y si tú obedeces mis mandamientos, tranquilo, que mi Padre te ama. Y como mi Padre te ama, yo estaré contigo y me revelaré a ti. Es decir, tendrás el respaldo mío. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Entonces, no es legalismo obedecer la palabra, obedecer los mandamientos. Eso no, Dios no se desagrada porque tú obedezcas los mandamientos. Al contrario, estamos leyendo por la palabra que obedecer los mandamientos es agradable ante los ojos de Dios. Pero tú te encuentras con alguien y le dices: mira, eso que tú estás haciendo no está correcto. Y dice: ay, no, por eso es que no me gusta hablar con usted, porque usted es muy legalista, usted es muy extremista. No, es que eso lo dice la palabra. Entonces tú comienzas a caminar bien, tú comienzas a revisar tu vida, a hacer los cambios pertinentes, y entonces tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa o alguien te dice: ay, no, ya se volvió legalista. No, escúcheme, no por obedecer la palabra es legalismo. Eso no es legalismo. Eso se llama como obediencia. Muy bien, no es legalismo, es obediencia. Ahora, si estamos en los caminos de Dios, si tú vienes a escuchar la palabra, si estamos estudiando la palabra de Dios, si estamos siendo formados como discípulos, lo lógico, eso es por sentido común, lo lógico es que nosotros comencemos caminando en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no es legalismo, no es exageración. El segundo concepto: legalismo no es desear vivir una vida santa apartada del pecado. Es decir, cuando tú dices: bueno, yo de verdad voy a ponerme serio en la vida cristiana y voy a revisar cómo está mi vida, y todo lo que le desagrade a Dios, todo lo que sea pecado, lo voy a sacar de mi vida. Voy a comenzar a vivir una vida de verdad agradable ante los ojos de Dios. Es imposible, escúcheme, que tú desees vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, y que Dios te rechace. No, eso es agradable ante los ojos de Dios. Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, le dice el Señor, para dar a conocer la voluntad de Dios, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, es que vivamos en santificación. Ahora, ¿qué es la palabra santificación? Santificación es apartado para Dios. O sea, la voluntad de Dios es que tú estés apartado para Él. Tú no eres igual que los demás, escúchenme. Dios, a través de Jesús, no paga un precio tan alto para que tú vivas igual que los demás. Nosotros debemos vivir apartados para Dios.
¿Sí sabías eso? Que Dios te compró para que tú vivas apartado para Él, separado para Él, para el uso exclusivo de Él. Cuando nuestros hijos se convierten a Dios, lo que están mostrando es que nuestros hijos van a vivir para Él. Cuando Ana entrega a su hijo, consagra a su hijo, es para que su hijo Samuel viviera para Dios. De hecho, así vivió Samuel, apartado para Dios. Entonces dice la escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de inmoralidad sexual para este caso. Dice más adelante en el versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. ¿Sí? ¿Es claro el concepto? Porque es muy importante que nosotros aprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Entonces tú comienzas a vivir en santidad y te encuentras con tu amigo que tú sabes que él está teniendo relaciones con su novia, y él va a la iglesia, viene a la iglesia, y tú le dices: mira, no está bien eso que tú estás haciendo. La Biblia dice que nos apartemos de fornicación. No está bien que tú lo hagas. ¿Qué te dice tu amigo? Ay, es que por eso no me gusta hablar con usted, porque usted es muy legalista. No, escúcheme, eso no es legalismo, porque es una obediencia, es un mandato de Dios. Entonces los libertinos, cuando ven a una persona que quiere caminar de acuerdo a la palabra de Dios, lo tachan ¿de qué? De legalista. Y eso no es legalismo. Una vez más, eso se llama ¿qué? Obediencia. No, pero es que yo la amo. Sí, pero eso lo puedes hacer después del matrimonio. Antes es pecado delante de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en una sociedad que está patas arriba, ¿no? Entonces se vuelve común que todo el mundo fornique, que los novios estén, y una cantidad de cosas. Entonces, como todo el mundo lo hace, entonces consideran que está bien hecho eso. Y cuando alguien dice: no, un momentico, eso no es agradable ante los ojos de Dios, entonces lo tachan de legalista. No es legalismo tener una vida, desear una vida apartada del pecado, vivir de una manera diferente a como viven otras personas que no conocen a Dios. El tercer concepto o tercera definición de lo que no es legalismo precisamente es eso: alejarse de la clase de vida de la gente del mundo. Eso no es legalismo. Practicar, es decir, dejar de practicar lo que la gente del mundo hace. Entonces, ok, ya tú viviste, hiciste muchas cosas que hacía la gente del mundo, pero ahora eres un hijo de Dios, ahora has escuchado la palabra, ahora Dios te ha perdonado. No está concebido que tú sigas viviendo como vivías antes. Entonces tú te apartas de aquellos amigos que tú sabes que te llevan, te arrastran, te incitan a pecar. Entonces tú te alejas de ellos. Tú ya no haces lo mismo que hacías antes. Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, les dijo: no os conforméis. Esa palabra conformar es amoldarse. Muy bien. No se amolden. O sea, no adquieren la misma forma de la gente que está en el mundo. ¿Me están entendiendo hasta aquí, por favor? Nosotros no estamos llamados a vivir de la misma manera que vive la otra gente. No es que seamos más, no. Es que somos diferentes. Estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. No somos de este mundo. No os conforméis a este siglo. Y esta palabra siglo es mundo, es conducta, es práctica, es sistema de vida de la gente que está en el mundo. Es decir, en otras palabras, Pablo, Dios nos habla a través del apóstol Pablo en esta carta, dice: no se amolden a la forma de vivir de la gente de este mundo. Al contrario, tenemos que alejarnos. Dice la Biblia que si alguno ama ¿qué? Al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Una vez más, estamos en el mundo, pero el mundo no nos pertenece. Estamos de una forma pasajera, somos peregrinos. No podemos nosotros estar aquí en la iglesia y salir de aquí y hacer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo que la gente del mundo. Si nos dice la escritura, sino transformaos. Esa palabra transformaos es metanoia, es la palabra cambie la mente, piense diferente. De ahí sale la palabra metamorfosis,
cambie, ya tú no eres gusano, ahora tú eres una mariposa. O sea, transfórmese, sino transformados por medio de ¿qué? ¿Cómo es que nos transformamos? ¿Cómo es que comenzamos a tener cambios? ¿Cómo es que dejamos de tener esa conducta que teníamos antes? ¿Cómo es aquella persona que dice, sí, la verdad, yo quiero tener una vida diferente? ¿Cómo hago para comenzar a vivir diferente? Estoy cansado, estoy aburrido, ya no quiero seguir viviendo este estilo de vida que tengo. ¿Cómo hago para cambiar? Entonces la Biblia te dice, transforma tu mente. Cambia tu manera de pensar para que asimismo cambie tu manera de ¿qué? De vivir. Entonces le dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tú comienzas a cambiar tus pensamientos, la forma de ver la vida y dices, no, es que verdad, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Claro, es que a la luz de la palabra eso no es correcto. Yo tengo que ir dejando esto. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Entonces tú dices, claro, por eso es que Dios quiere que yo deje esto, porque no me conviene. Por eso es que Dios quiere que yo cambie esto, mi forma de hablar, mi forma de ser, porque no es lo que le agrada a Dios. Y tú vas haciendo cambios en un proceso interno, escúcheme, interno. Dios te va hablando y tú vas haciendo renovación, vas haciendo cambios. No, esto no le agrada a Dios, esta forma de hablar no le agrada a Dios. Entonces tú te encuentras con una persona en el trabajo, dice, ¿cómo está? Dice, y resulta que en la conversación se da cuenta que él es cristiano. Y dice, ¿usted es cristiano? Claro, yo también, chóquela, somos del mismo equipo. Dice, oye, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué me pregunta eso? Dice, porque es que la verdad, permítame, yo le digo algo con respeto, es que su forma de hablar deja mucho que desear. Ese lenguaje, usted es el jefe de mantenimiento, ¿no? Sí. Sí, es que la manera como usted trata a la gente, esas palabras soeces, esas palabras vulgares, no son de un cristiano. Usted debería tener una forma de hablar diferente si dice que es cristiano. ¿Y usted a qué iglesia va? No, yo voy a Palabra de Vida. Es que esos son muy extremistas, es que son muy legalistas. No, escúcheme. Eso no es ser extremista, eso no es ser legalista. Es que si tú eres una mujer cristiana, un hombre cristiano, tu forma de hablar tiene que ser diferente. Tu conducta tiene que ser diferente. ¿Sí es así o no? Tu carácter tiene que ser diferente. O sea, Dios a través de la palabra nos tiene que ir transformando. Y eso no es legalismo. Es lo natural que tenemos que expresar por un nuevo cambio que Dios nos dio, que es una nueva naturaleza y algo que se llama el nuevo nacimiento. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Una vez más, por sus frutos seremos conocidos. Porque muchas personas infortunadamente han dejado un mal testimonio precisamente por eso. Porque dicen que son cristianos, pero siguen viviendo igual. Entonces, no, es que si yo cambio me van a decir que soy legalista. No, eso no es legalismo. Dice la Biblia, 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice, así que amados, esto es una palabra para la iglesia, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, la Biblia dice, limpiémonos de ¿qué? Léalo en su Biblia. ¿De toda qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Y ahí está la parte clave. El temor de Dios, dice la Biblia, que nos guarda del mal. ¿Qué hace el temor de Dios? ¿Qué hace el temor de Dios en la vida de nuestros hijos? Los guarda del mal. Porque mire, amados, ustedes y yo, la mayoría, tenemos hijos. Y por más que los queramos proteger, humanamente no podemos estar las 24 horas con ellos, ¿verdad? Porque algunos están en su colegio, universidad, algunos están trabajando y no podemos estar con ellos todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que los guarda a sus hijos? Que sean hombres y mujeres, niños, jovencitos, temerosos de Dios. ¿Y qué es eso de ser temeroso de Dios? Que tengan la conciencia que aunque sus papás no lo vean, Dios los está viendo. Y que sepan que cualquier cosa que ellos hacen, por más que se escondan aún debajo de las piedras, Dios los ve, Dios los conoce, porque Dios no puede ser burlado. Cuando nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, nosotros también, aún
que nos preciamos de ser cristianos, cuando verdaderamente somos temerosos de Dios, nosotros no vivimos en función de que los demás nos miren, sino que sabemos que Dios todo lo que hagamos lo ve, todo lo que hablemos Dios lo sabe. Y entonces en ese temor a Dios no queremos ofender a Dios, no queremos fallarle a Dios. Entonces somos temerosos de Dios, pero el ser temeroso de Dios no es legalismo. ¿De cuándo acá ser temerosos de Dios es legalismo? Entonces tú dices, no, mi hija, por favor, ten cuidado con la gente que estás, Dios ve todo. Ay, mamá, no comienza a ser legalista. No, eso no es ser legalista, amados. Eso es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces estamos viendo definiciones de lo que no es legalismo. Y ser temeroso de Dios es el querer vivir apartado del mundo, de las prácticas del mundo. Eso no es ningún temor a Dios. Entonces te encuentras con una persona, un hermano entre comillas de la iglesia, se encuentra en el centro y dice, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Venga, aprovechemos y nos tomamos por aquí un tinto, vamos a la cafetería. Y te entras con el amigo, con el hermano a la cafetería y comienza a piropear a las meseras y a decirle una cosa, decirle otra cosa. Entonces tú le dices, venga, espere, usted es cristiano, no le diga eso a la china. Dice, ay, pero ¿qué? ¿No que está bonita? Ay, tampoco sea tan legalista. No, eso no es de legalista, es que hay que respetar a las personas. Pero es que usted le viene diciendo eso a las dos que han pasado, le viene diciendo palabras. Y acuerde que usted sugiere en la iglesia. ¿Me están entendiendo, amados? Entonces, eso no es ser legalista. Eso es tener una conducta. Y escúcheme, tenemos que tener una conducta intachable, no solamente aquí, sino afuera. Y no porque, ay, de pronto pasa el pastor, de pronto pasa un hermano. No, independiente de eso, es que tenemos que tener el temor a Dios y saber que Dios está en todo lugar y ve todo lo que hacemos. Así nadie lo descubra, así nadie se dé cuenta, pero sabemos que Dios lo sabe todo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Qué no es legalismo? Legalismo no es como la gente piensa, que porque sabes discernir lo bueno y lo malo, entonces eres un legalista. No. Tú a esta altura de tu vida, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos la suficiente madurez y el conocimiento de saber lo que es bueno y lo que es lo que es malo. Ahora, si alguien dice, no, yo por primera vez vengo a la iglesia y yo no tengo ni idea, yo nunca he escuchado la Biblia, no tienes excusa, porque Dios a todos nos dio un testigo silencioso que se llama la conciencia, y la conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí es así o no? O sea, no hay pretexto, y Dios ha colocado la palabra en nuestro corazón y uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es así o no? Entonces, discernir entre lo bueno y lo malo no es que eso sea legalista. La Biblia dice, Isaías capítulo 5 versículo 20, ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque en ese mundo estamos. ¿Sí se han dado cuenta que estamos en este mundo? Que todo lo que es malo lo llaman bueno, y todo lo que es bueno, querer vivir para Dios, querer vivir de una forma agradable, entonces es malo. Como el chico que estaba en drogas y de pronto le comparten del Señor, llega a la iglesia y el chico comienza contento en la iglesia y comienza a predicarle a los papás, y se acerca al papá y comienza a predicarle la palabra de Dios. Y el papá dice, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué me está hablando así? No, papá, estoy feliz, conocí de Dios, nací de nuevo, mire, es hermoso. Papá, mire, entendí que eso de las drogas, que eso de los vicios es dañoso. Papá, mire, esto me está ayudando para salir de las drogas. El papá no se puso feliz, ni se puso contento, ni lo felicitó. Dijo, ¿usted qué está haciendo? No me diga que está en una de esas iglesias cristianas. Sí, papá, estoy contento. Digo, prefiero que sea un drogadicto en lugar de que se meta a una iglesia como esa. No saben discernir entre lo bueno y lo malo, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y dice la Biblia en el libro de Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han salido a hacer mercado? ¿Alguno de ustedes hace mercado? ¿O solo? Claro, lo voy a poner como ejemplo. Si yo voy a comprar unas manzanas que sé que son para mi familia, que yo mismo me las voy a comer, yo las escojo. Yo las escojo. Esa que está como medio magulladita, esa que está como medio dañadita, como que se está pudriendo, yo como que la dejo a un lado y escojo las mejores manzanas, porque son para mí, porque son para mi familia.
Igual cuando voy a comprar papa, o sea, me ensucio las manos, pero yo las escojo. Entonces alguien dice, ay, pero no sea tan exagerado, eso coja parejo y eche todo allá. Yo digo, no, ¿sí? Yo hago eso, discierno entre lo bueno y lo malo, aparto lo bueno y lo malo. Y eso no es ser legalista, eso no es ser exagerado. Entonces en la vida uno también tiene que aprender a separar lo bueno y lo malo. Hay amistades que son buenas, jóvenes, pero hay otras amistades que no son buenas. Y uno tiene que saber discernir. Ay, no, es que hay que amarlos a todos. Un momentico. No es que hagamos acepción de personas. Lo que pasa es que uno tiene que saber, señorita, tú no te puedes ennoviar con cualquier persona. A ese muchacho, no, primero revise. Primero mire. Primero conozca a la familia. Porque hay muchos, Dios da muchas señales. Si ese jovencito es respetuoso con las hermanas, es respetuoso con la mamá, seguramente que contigo va a ser respetuoso. Pero si respeta a las hermanas y respeta a la mamá, tenlo por seguro que a ti no te va a respetar. Y Dios manda señales, Dios indica, y uno tiene que aprender a discernir. No, es que uno no puede sacar gente, es que uno no puede como que discriminar a los demás. No se trata de eso. Se trata de saber discernir, y eso tampoco es legalismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? 4 conceptos de lo que no es legalismo. De lo que no es legalismo. Ahora, basado en eso, entonces vamos a mirar ahora sí qué es legalismo. Es que si no sabemos esto, entonces terminamos atados en cosas que, ay, yo quisiera agradarle a Dios, pero si lo hago entonces me van a tildar de legalismo. No, quítese todo eso. Obedécele a Dios, camina como Dios manda, haz las cosas que Dios dice, y ante los ojos de Dios, tranquilo. Si los demás te sacan, si los demás como que te rechazan, no te afanes, pero estás caminando de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Ahora vamos a mirar entonces qué es eso, porque cuando alguien te diga, es que usted es legalista, no, espéreme, compadre, yo le voy a explicar qué es legalismo. Eso, usted me dice, eso no es legalismo. Eso se llama obediencia a la palabra de Dios, eso se llama temor a Dios, eso se llama saber discernir, pero eso no es legalismo. ¿Qué es legalismo? Legalismo consiste en 3 cosas. Primero, en atribuirle a lo que yo hago, atribuirle a las prácticas que yo tengo, beneficios de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Creer que con las obras que yo hago voy a ser salvo. Ese es un rasgo de los legalistas. Cuando tú encuentres a una persona que considera que haciendo eso va a ser salva, estás frente a un legalista. Por ejemplo, la iglesia tradicional ha adoctrinado al pueblo diciéndoles que haciendo buenas obras van a ser salvos. Eso es legalismo. Si usted hace buenas obras, si usted hace obras de caridad, si usted va a ser salvo. Y la gente hace buenas obras creyendo que con esas obras va a ser ¿qué? Salvo. Hay un grupo de los más grandes, los testigos de Jehová, que adoctrinados están en creer que entre más revistas repartan, van a ser salvos. Eso va a dar como una especie de puntuación, y entre más revistas usted reparta, va a tener la salvación. Son obras. De hecho, la Biblia dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Porque cuando tú crees que con tus buenas obras, que con tus buenos actos, que con tus buenas prácticas, que con esas acciones piadosas te vas a ganar el favor de Dios, te vas a ganar la salvación, lo que estás diciendo es: Cristo, lo que tú hiciste no fue completo, no alcanzó, entonces yo tengo que ayudarte con estas obras, o vamos a ir entrando allá, o vistiéndome de esta manera, o haciendo esto, o no haciendo esto. Entonces no como hamburguesas en Semana Santa, porque eso es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, si no como hamburguesas, voy a ser salvo. Si me visto de tal manera, si tengo el cabello a tal altura, entonces voy a tener la salvación. Y quiero decirles, ninguna obra que nosotros hagamos da mérito para que nosotros obtengamos la salvación. Porque de cierta manera, el mensaje que estoy transmitiéndole a Jesús es: no me interesa la sangre que tú derramaste.
yo no necesito eso. O lo que tú hiciste quedó a medias y déjeme, yo le ayudo. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, que en otras palabras lo que quiso decir es, Padre, la obra que me diste para hacer la hice completa. Todo lo que tenía que hacer lo hice, no faltó absolutamente nada. Pero con el mensaje que yo transmito, con mis obras, creyéndome ganar la salvación, estoy diciendo, no fue cierto, esa sangre que tú derramaste, no, me pareció como muy sanguinolenta y eso como que fue muy duro, no, eso no me interesa. Más bien, si yo hago esto, más bien si hago lo otro, ahí sí me gano la salvación y estoy despreciando la obra de Cristo Jesús. Ahora, pregunto, ¿será que eso que se haga es agradable ante los ojos de Dios? ¿O será al contrario, abominación delante de Dios? Estoy compitiendo con Dios. O sea, no es lo que usted hizo, es lo que yo hago en mis fuerzas, con mis méritos, con mi forma de ser, con mi forma de vestir. Y eso no es. Eso sí es, digamos, el legalismo. Así que, por favor, revisemos eso. ¿Sabe, Jesús? Tu sacrificio en la cruz fue incompleto. Necesito ayudarte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 1. Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, venían de Judea, judaizantes, enseñaban a los hermanos, diciéndoles, 2 puntos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué? Ser salvos. ¿Qué le estaban diciendo? Ustedes van a ser salvos si se circuncidan. Y eso sucedió en todo el capítulo 15. A raíz de eso se hace un concilio que se conoció como el primer concilio en Jerusalén, donde comenzaron a mirar, bueno, ahora hay que hacer esto y esto y esto. ¿Será que es necesario hacer todo ese tipo de prácticas que están imponiendo? Y la conclusión fue no. Simplemente por fe en Jesús. La gracia de Jesús nos ha salvado. No necesitamos hacer ese tipo de cosas. No necesitan circuncidarse para ser salvos. Tenían que hacer un trabajo. Hoy en día, eso equivale a lo que enseñan por acá algunas iglesias vecinas, que le dicen a la gente: si usted no se bautiza, usted no es salvo. Para que usted sea salvo, se tiene que bautizar. Y la gente anda atemorizada y va y se bautiza, y que ni siquiera sabe por qué se bautiza, pero se tiene que bautizar porque le dijeron que si no se bautizaba, entonces no iba a ser salvo. Eso es puro legalismo. Escúchenme, por favor. El bautismo es una consecuencia de primero haber creído en Jesús. Quiere decir, primero se cree en Jesús, primero se obtiene la salvación y después ¿qué? Se bautiza. Pero no es, como el mensaje que transmite, no es que usted se bautiza para que sea salvo. No, es que usted se bautiza porque ya es salvo. Porque lo que están creyendo, y van a terminar muy confundidos, es pensando que como ya me bauticé, ya soy salvo. Y como ya soy salvo, puedo vivir de cualquier manera. Porque como ya me bauticé, es una obra, es un acto de una persona. Pero no es lo que está en la Biblia. La Biblia no habla. En la iglesia tradicional católica, ¿qué enseñan? Con el respeto, si de pronto alguno se molesta, pero tenemos que, la verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Enseñan que los niños se deben bautizar para ser parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, para ser salvos. Y para que sean salvos, necesitan los niños ser bautizados. Eso es completamente antibíblico. No hay soporte bíblico de eso. Se muestra que los niños se presentan, ¿verdad? Pero el bautismo, la persona lo hace cuando ya ha nacido de nuevo y tiene conciencia y que ha revisado su vida. Dice: no puedo seguir igual, yo tengo que arrepentirme, y se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo Jesús. Ahí nace de nuevo, y después de que nació de nuevo, como evidencia, como un símbolo de su nuevo nacimiento, entonces ahí sí se bautiza. Es muy diferente el concepto. Necesitamos conocer ese tipo de cosas, porque nosotros no somos salvos por el bautismo. La Biblia dice en Juan 1:12, dice ¿qué? No. ¿Qué es lo que dice? Hay niños del discipulado. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios.
¿Y qué dice Juan 3:16? No lo busquen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. ¿Cómo es que obtenemos la salvación? Es un regalo de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Estamos? No es por ningún acto, no es por ninguna obra, no es por hacer algo piadoso y entonces me gané la salvación. Y Pablo confrontó a la iglesia, y en esa carta que le escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, les está hablando de este tema. Es mucho más directo. Le dice, Gálatas 2:16, sabiendo, teniendo conocimiento, sabiendo que el hombre no es justificado, y esa palabra justificado es limpio de pecado. El hombre no es limpio de pecado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Está notando que no por obras la gente es limpia de pecado, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, es decir, esa circuncisión, esa obra de circuncisión de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice en su Biblia? Nadie, y ese nadie quiere decir ni uno solo, nadie será justificado. Ninguno de los actos que la gente haga, que se flagelan, que hacen procesiones, que se van de rodillas al cerro más alto de la ciudad, que hacen mantras, que hacen una cantidad de cosas, nada, ninguna obra de la ley los va a justificar. Absolutamente nada. ¿Estamos claros en eso, por favor? Yo quiero que los conceptos le queden claros para que te quites todos los anclajes, todas las cadenas que te han impuesto o que tú las tenías ahí. No, es que no, por ahí no es. Versículo 21, Gálatas 2:21. ¿Qué dice la Biblia? No desecho la gracia de Dios. Pablo está diciendo, no pongo en poco todo lo que Jesús hizo, porque sería como una especie de sacrilegio contra la gracia de Dios. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto que dice Pablo, que no desecho la gracia de Dios? ¿Qué es eso? Que Pablo está diciendo, no desconozco, no le pongo poco precio, no, digamos, no rechazo, no desprecio la obra que Dios hizo a través de Jesús de morir en la cruz del Calvario. Reconozco lo que Cristo hizo. Reconozco el esfuerzo y el valor de lo que Cristo hizo al tomar mis pecados en el bautismo, al ir a la cruz del Calvario y ser crucificado y derramar su sangre, al morir, pero también al resucitar y estar sentado a la diestra del Padre. No desconozco toda la obra que hizo Jesús. Al contrario, valoro mucho eso. Y por la gracia, por creer, esa es la fe, por creer en lo que Cristo hizo, tengo la salvación. No por mis obras, no por lo que yo hago. ¿Es claro eso, por favor? ¿Cómo recibe entonces el pecador la salvación? Como si de repente alguna persona que está acá o que está escuchando el mensaje dice, bueno, explíqueme en palabras sencillas, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Porque no tengo claridad con mi salvación. La verdad, a esta altura de mi vida no sé si soy salvo o no soy salvo. De pronto habrá alguien así, no levante siquiera su mano. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo es que una persona de una manera bíblica obtiene la salvación? Primero, reconociendo sus pecados. Yo reconozco que estoy mal delante de Dios, que he pecado. Entonces el primer paso se llama el arrepentimiento. Como le explicaba a mi suegro estos días, decía, son solamente dos pasos, una moneda de dos caras. Número uno, primero arrepiéntase de todos sus pecados, haga una revisión, haga un inventario de su vida y mire qué es pecado. Ahora, ¿y qué será pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cómo podemos definir pecado de una forma sencilla? La palabra pecado es errar en el blanco. ¿Qué es eso de errar en el blanco? Que si Dios dice que hay que hacer esto y yo no lo estoy haciendo, Dios dice por acá, yo voy por allá, estoy errando en el blanco y yo tengo que revisar mi vida. Si Dios dice que no, no. Si Dios dice que sí, sí. Si Dios me dice no y yo estoy en sí, eso es errar en el blanco, eso es pecado.
Si Dios me dice que esta práctica no la tengo que hacer y la estoy haciendo, estoy errando en el blanco. Eso se llama pecado. Si Dios dice que no hay que robar y estoy robando, estoy pecado. Aunque sea un chinche, aunque sea no, es unas hojitas ahí de la oficina, eso tienen hartas, es una cocedora ahí como hartas cocedoras y esta me sirve porque en la casa no tengo. Eso se llama robo. Robo es robo, ¿verdad? Jóvenes, en los exámenes, cuando tú le estás robando la respuesta a tu compañero, estás robando. Eso se llama robo. Robo cuando se queda con las vueltas del esposo o de la esposa o del papá, eso se llama robo. O sea, no estamos hablando del monto, no estamos hablando de la cantidad, estamos hablando del acto. Mentiras. Ay, ¿qué es una mentira piadosa? Mentira es mentira delante de Dios, y el padre de toda mentira se llama Satanás. Ay, tan legalistas. No, volvemos al tema. No, es caminar como Dios manda. Y cuando yo estoy errando en el blanco, estoy haciendo lo opuesto, lo antagónico a lo que Dios me dice, se llama pecado y yo tengo que arrepentirme. Número 1. 2, poner mi fe en Jesús, es decir, creer en toda la obra que ya mencionamos, en toda la obra que Cristo hizo por mí. Cuando yo creo y abro mi corazón y acepto a Jesús, que a partir de ahí sea el Señor de mi vida, y me bajo de esa silla donde todo lo hago yo hago como quiera, y me quito de ahí y digo, Señor, ahora ya no soy yo, como lo dijo el mismo apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no soy yo, es lo que tú digas, Señor. Antes quería hacer esto, quería comprar, quería viajar. Ahora, Señor, si es tu voluntad, lo hago. Y primero le consulto a Él. Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Si yo tomo esa decisión, si no encubro mi pecado, dice la Biblia, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta encuentra la misericordia de Dios. ¿Es claro o no? Entonces, ¿cómo es que un pecador recibe la salvación? Cuando se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, ahí obtiene la salvación. Y viene para él algo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y como regalo dentro de todo el paquete que Dios nos da, una de las cosas que sella eso, que garantiza eso, se llama ¿qué? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. No todos tienen el Espíritu Santo, solo aquellos que han nacido de nuevo. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que se conoce como las buenas nuevas de salvación. La buena noticia para la gente. Que no importa cuál sea tu vida, qué pecados hayas cometido, si tú tomas decisión, y puede ser hoy, a partir de hoy tú eres salvo y recibes la vida eterna. Amén. Y no por tus obras, sino por gracia, porque es un regalo de Dios para tu vida. Tú lo aceptas o lo rechazas. Es eso. Y no las obras que te quieren imponer o que tú quieres, no, es que impongan, porque pienso, mire, eso es más orgullo, porque pienso que si yo lo hago, entonces yo me lo estoy ganando, estoy haciendo méritos, y no es eso. Sigamos, por favor. Dice la Biblia, pues si por la ley, es decir, por hacer aquellas prácticas ritualistas, fuese la justicia, dice Pablo, entonces ¿qué? Por demás murió Cristo. En otras palabras está diciendo, entonces, si fuera por hacer eso, fue inútil la muerte de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué necesidad tenía Cristo de morir? Si tú podías ganarte la salvación. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, no son ningún tipo de prácticas piadosas. Por demás murió Cristo. Entonces, concluimos en este punto. El atribuir poderes de salvación a prácticas que yo hago, eso es puro legalismo. ¿Quién es un legalista? Al que cree que haciendo esto o vistiéndome o eso me gano la salvación. El legalismo. Eso es vil legalismo. ¿Qué es legalismo? Algunas prácticas que algunos pastores o en iglesias hacen, que le dicen, ¿usted quiere que sus hijos sean salvos? ¿Quién no va a querer que los hijos sean salvos? Entonces pacte por la salvación de sus hijos. ¿Usted quiere que su esposo sea salvo? Pacte para que su esposo sea salvo. ¿Usted quiere ser salva? Sí, pacte para su salvación. ¿De cuándo acá la salvación hay que pagarla? Hay que comprarla. Cuando tú escuches un predicador, cuando escuches en un lugar que tienes que pactar para ganarte la salvación, estás frente de un legalista. ¿Acaso es que con mi plata puedo comprar la salvación? Luego la Biblia no dice que Jesús pagó por mí y que Él pagó con precio de sangre. Estoy menospreciando a Jesús. Estoy rivalizando contra Jesús. Y en lugar de que ese tipo de prácticas sean agradables ante los ojos de Dios, se convierte en abominación delante de Dios. Porque está asumiendo
que tú puedes comprar tu salvación y estás menospreciando lo que Cristo hizo. ¿Has escuchado, por ejemplo, personas que dicen, pastor, es que la verdad me cambié de ciudad, o la iglesia me queda muy lejos, y no, o la verdad sencillamente no estoy sintiendo que me estoy alimentando espiritualmente, yo me voy a cambiar de iglesia, yo me voy a ir de la iglesia? ¿Has escuchado pastores que dicen, si tú te vas de la iglesia te vas para el infierno y te va a ir mal? Eso es un legalista. ¿De cuándo acá la iglesia es la que le otorga la salvación a la gente? No es la iglesia. Tú eres salvo no porque vengas a este lugar. Tú eres salvo porque creíste en Cristo Jesús, no porque hagas parte de esta denominación, de esta iglesia, de este grupo, de este lugar. Tú eres salvo porque creíste en Cristo Jesús. Y si por alguna razón el Espíritu Santo coloca en tu corazón que te vas a ir, tranquilo. Yo no puedo ser el tapón de la botella para decir, no, usted no se tiene que ir, y tratar de retenerlo con palabras como estas de condenación, de que te va a ir mal, que te vas a enfermar, te vas a quebrar o te vas a ir para el infierno y sales de este lugar. No, eso es manipulación. Y tú eres libre. Tú no le perteneces a ninguna denominación, tú no le perteneces a ningún pastor, tú le perteneces a Dios, porque Él fue el que pagó, Cristo pagó el precio por ti. Tú no eres, es que yo soy de la iglesia del pastor Henry. No, esta iglesia no es mía. Por la misericordia de Dios me ha puesto a pastorear, pero esta iglesia es del Señor Jesucristo y Él es la cabeza de este lugar. Amén. Entonces, no te dejes manipular, no te dejes colocar cadenas que te atan, y la gente anda temerosa y asustada y haciendo prácticas de cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y creen que están bien. Ese es el grupo de personas de Mateo 7:21. Aquellos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hice. Y Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Pero es que hacía estas prácticas, pero es que mi cabello lo tenía hasta la cintura, pero es que no me ponía. Eso no es. Vamos a mirarlo ahorita. No es eso. ¿De qué le sirve tener todo largo, la lengua larga, el cabello largo, la falda larga, y apartados de Dios? Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ten mucho cuidado. No te dejes esclavizar en un legalismo que no tiene soporte bíblico. Jesús nos llamó a libertad. Por Él somos libres. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. ¿Han escuchado palabras como estas? Si usted no diezma, usted se va a condenar. ¿De cuándo acá? Es que si la persona por alguna razón no diezma, se va a condenar. ¿O es que acaso los que diezman van a obtener la salvación porque diezman? Ni lo uno ni lo otro. El diezmo es un asunto personal. Es algo de tu relación con Dios. Es un acto de gratitud hacia Dios. Es algo que es una relación, un vínculo con Él. Señor, gracias. Tú has sido tan bueno, Señor, que te doy lo que es tuyo, Señor. Jesús, tú diste mucho más que un 10% de tu sangre. Tú diste todo. Eso del diezmo es la mínima expresión de amor y obediencia a Dios. Punto. Pero no para que te dejes colocar esa cadena, ni que estés, no, yo tengo que diezmar para no perder la salvación. Olvídate. Porque ni lo uno ni lo otro. Si tú no diezmas, no te vas a condenar. Tenlo por seguro. Porque pueden haber personas que diezman y que dan lo mejor, y que dan, apantallan con todo lo que dan. Pero si no tienen a Cristo en su corazón, se van a condenar. Otras personas que por alguna razón no dan, pero tienen a Cristo en su corazón, van a ser salvas. Eso es más un acto de decir, yo quiero contribuir para la obra de Dios, para que así como yo escucho la palabra y conozco la verdad, quiero que muchas personas conozcan la verdad, y para que corra, así como han corrido los mensajes, y más de 1000 personas en el mensaje de la semana pasada han escuchado el mensaje, y que bueno, no sabemos cuántas personas por un mensaje esto va a obtener la salvación, y yo estoy contribuyendo para que la obra siga. Es diferente. ¿Me están entendiendo? Si estabas con esa cadena de opresión, de chantaje, que si tú no diezmas te ibas a condenar, quítatela. No con esto quiere decir, tranquilo, no es nada, no, porque necesitamos desarrollar la obra. ¿Estamos ahí, por favor? Punto número 2, legalismo. Consiste
en atribuirle a las prácticas, a las obras que tú hagas, poderes de santificación y de purificación interna, es decir, espiritual. O sea, yo hago esto para estar purificado, para estar santificado. Entonces, si yo hago esto, me santifico. Vayan a la Biblia, por favor. Un día está Jesús, para poner un ejemplo, con sus discípulos, y estaban también ahí los fariseos. Y los fariseos siempre buscaban la caída para Jesús, ¿recuerdan? Siempre estaban mirando a ver cómo le trataban de buscar a ver en qué fallaba Jesús para caerle encima. Y entonces Jesús está con los discípulos, y ahí está en Mateo capítulo 15, versículo 2. Diga conmigo: venimos a estudiar la palabra de Dios, venimos a conocer la palabra de Dios. Diga: hay tiempo para todo. Ese es el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 15, versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quebrantan qué? ¿De quién? De los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué significa esto? Mire, nosotros sabemos, y más ahora con todo lo que pasó, un concepto elemental, que por higiene nos tenemos que ¿qué? Lavar las manos antes de comer, ¿cierto? Para evitar virus, alguna infección, algún contagio, nos debemos lavar las manos. Eso es un acto de higiene, pero no porque, como lo estaban planteando ellos, que si no se lavaban las manos entonces no iban a ser purificados. O sea, pensaron que la creencia de ellos era eso. Y vamos a ver cómo Jesús les responde. Dice el versículo 7: le respondió Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Cómo comenzó diciéndoles? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas que su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. ¿Oíd y qué? Parece ser que en ese tiempo, no sé ahora, la gente oía pero no entendía. ¿Será que aquí habrá alguien que oye y no entiende? Oíd y entended. Diga conmigo: hay que oír y hay que entender. Oíd y entended. Verso 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina. ¿Qué le pasó a los fariseos aquí? Se ofendieron, se molestaron. Uy, ¿por qué viene a cambiarnos las reglas? Las reglas que nos impusieron los ancianos. ¿Qué tiene que meterse aquí? Jesús lo que le está diciendo es: mire, ¿sabe qué, señores fariseos? Sus prácticas de lavarse en las manos, eso no contamina espiritualmente a nadie. Eso no afecta en lo espiritual a nadie. Internamente en lo espiritual no funciona, no cumple ningún efecto. ¿Para qué le ponen esas cargas a la gente? Eso que ustedes enseñan, eso que ustedes le están diciendo, son inventos suyos, pero eso no es un mandato de mi Padre. No le pongan cargas pesadas a ellos que ni siquiera ustedes llevan. No sean hipócritas. ¿Hipócrita qué es? Aquel que demuestra algo que no hace. No le pongan eso a ellos. Dice el versículo 13, estoy en Mateo 15, versículo 13. Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? ¿Qué quiere decir? Es un dicho. Es un dicho de ellos. ¿Qué les estaba diciendo? Que todo aquello que el Padre, que Dios no le había dicho que hagan, el Padre no lo tomará en cuenta. O sea, es inútil lo que muchos hacen. Porque si el Padre no te mandó a hacer eso que tú haces, Dios no lo tendrá en cuenta. ¿Me está entendiendo? Eso quiere decir ese dicho. O sea, no pierdan tiempo haciendo ese tipo de cosas que son más inventiva humana. No sé si la semana pasada o la antepasada hablamos del texto y del contexto. Y la mayoría de cosas de los legalistas son textos sacados del contexto, y con eso han creado doctrinas.
Pero sigue diciendo aquí la palabra, versículo 14. Estoy en Mateo 15. Dejarlos. ¿Son qué? Ciegos. ¿Cómo son los legalistas? Ciegos. Guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Qué terrible esto. Es terrible. Porque son ciegos aquellos que enseñan ese tipo de cosas, aquellos legalistas. Pero lo terrible del asunto es que no solamente ellos caerán, sino que van a arrastrar a la gente que los siguen. Eso es lo terrible del legalismo. Por eso estamos hablando hoy como título, el peligro del legalismo. Y hay que huir de ese legalismo. Porque los que quieran seguir esa corriente de legalismo, dice la escritura, van a terminar en el hoyo. Son ciegos. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. Es una ceguera. Por eso, todo lo que sea evangelio de obras, hay que rechazarlo. Si tú quieres la bendición, te tienes que vestir así, tienes que hacer esto. Si te quieres ser libre, tienes que hacer esto, hacer lo otro. Todo lo que sea el hacer para ganar la salvación o para ganar la limpieza, que es ese segundo punto, la purificación, la santificación, para que te veas santa delante de Dios. Todo eso es legalismo. Ustedes recuerdan, no sé cuántos como yo asistíamos a la misa en la iglesia católica. ¿Alguno por acá? Bueno, es una reunión que el mensaje eran 15, 20 minutos, media hora. Y hacía uno como perecita para llegar tarde. Y a veces clasificamos y llegamos casi que en el amén. Darse en la mano, la bendición de Dios esté con ustedes. Podéis ir en paz. Se echaba uno la bendición y salía y decía, alcancé a asistir. Y uno creía que al hacer eso ya había cumplido. Sentí paz, alcancé al amén. Bueno, quiero decirles que también aquí pasa. También aquí pasa. Muchos llegan a la alabanza, que ahora quiero decirles, es un milagro para que algunos lleguen en el tiempo de alabanza. Es que a mí no me gusta la alabanza. Ese no es tu problema. Es que la alabanza no es para ti, es para Dios. Y llegan tarde. Llegan a la mitad del mensaje o terminando el mensaje o cuando, no sé si se hacen por aquí, no sé, la verdad que mira, cuando termina la alabanza, ahí comienzan a llegar. Bueno, ese es otro tema que un día lo tocaremos. El punto es que muchos vienen y escuchan el mensaje, dicen, si el Señor me habló. Qué palabra tan dura. Fue una palabra dura, pero me sentí tan bien. Me sentí re bien, dicen otros. Sí, eso es lo que necesitaba escuchar. Pastor, supiera esa palabra como yo. Me siento tan bien. Escúcheme. Tú no te sientes bien ni puedes atribuirle efectos de purificación porque vengas a la iglesia. Algunos oyen, pero no entienden. Y digo eso porque vienen y están sentados y a todos le dicen amén y lo demás, y los veo, o sea, físicamente los veo, pero están en otras actividades, algunos chateando, algunos pensando, tengo que pagar mañana el arriendo, el servicio. Su mente está divagando en otras cosas, pero están acá. Entonces, ya vine a la iglesia. Algunos dicen, pastor, me sentía tan mal, llevaba tiempo sin venir y me sentía tan mal, pero ahora que vengo, me siento bien. Escúcheme, atribuirles efectos de limpieza, de purificación al acto de venir como tal, eso se llama legalismo. Porque ¿qué es lo que verdaderamente nos limpia? ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos limpia? Porque puede venir, se trajo a su hijo ahí forzado, y yo allá voy para que no me moleste más. Pero si tu hijo viene y oye pero no entiende, y oye pero no obedece, de nada sirve. Pero ahí lo tengo. No. Tenemos que, ¿qué es lo que nos limpia? Dos cosas, escúcheme. La palabra, dice en el libro de Hebreos, limpiaos con la palabra, limpiaos con agua que purifica, y el agua representa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos limpia? Escúchame en esto. ¿Qué es lo que nos limpia? Cuando tú escuchas el mensaje y ese mensaje entra a lo profundo de tu corazón, a tu interior, a tu corazón, a tu conciencia, y tú dices, sí, tengo que cambiar. Sí, tengo que dar esa gritería. Sí, tengo que perdonar. Sí. Eso es lo que te está, ¿qué? Limpiando.
limpiando. ¿Qué te limpia? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecado. ¿Qué es lo que te limpia? La sangre de Cristo Jesús, que entre otras, que será un tema que quizás toquemos, los efectos de la sangre de Cristo. Lo que te limpia es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús no es para, como se utilizaba antes, el agua bendita, cubrir, eso me dijo estos días una señora, dijo, pastor, no, yo cubrí a mis hijos con la sangre de Cristo. Le digo, no te sirve de nada. Mi hijo cayó en drogas, pero ya lo cubrí con la sangre de Cristo. Le dije, no, eso no te ayuda. No, me miró ahí como medio regular. Le dije, no, que la sangre de Cristo no es para cubrir a tu hijo de las drogas. La sangre de Cristo es para limpiar los pecados. Tu hijo se tiene que arrepentir, tiene que conocer a Cristo Jesús. Y él tiene que reconocer que es un pecado delante de Dios, que es un vicio, que es desobediencia a Dios. Y eso es lo que lo va a limpiar. Entonces, ¿qué nos limpia a nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué nos limpia a nosotros? La sangre de Cristo. Pero atribuirle a cualquier cosa, decir, ya cumplí con ir a la iglesia, nada, no sirve para nada. ¿Estamos ahí o no? Que tú te sientas bien, porque muchos se pueden sentir bien. Uy, esa palabra fue dura, uy, sí, eso es lo que ahorita, esa es la palabra que ahorita. Pero sales y te vas a tomar cerveza, te vas a buscar a tu amiguita por allá. ¿De qué sirve venir a la iglesia? Mateo capítulo 15, versículo 14, estamos ahí. Dejarlos. ¿A quiénes? A los legalistas. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Eh? Fíjate que los discípulos también estaban ¿qué? Estaban enredados, no estaban entendiendo esto, como que no querían entender. Ya a mí me da la impresión que también aquí habrán personas que como que o no quieren entender o es que realmente no entienden. Que los discípulos de Jesús. ¿Eh? ¿Por qué les digo eso? Porque hay personas que dicen, pastor, yo quiero servir en la iglesia, y está bien, y hay que hacerlo. Pero como son diáconos, como son servidores, o como que algo quieren hacer, entonces piensan que como ya están haciendo eso, ya están bien delante de Dios. Y le atribuyen a una actividad que desarrollen en la iglesia efectos de purificación. ¿Me están entendiendo? Entonces ahí también fallamos. ¿No entendéis? Le está diciendo Jesús, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? O sea, ¿sí sabían eso ustedes? Que todo lo que comemos va al vientre. O sea, no es que nos limpia espiritualmente, no, va al vientre y en el estómago hace todo su proceso digestivo, ¿verdad? Y después el mismo organismo que hace lo desecha. Y si sabían, no sé si sabían eso, que termina en la letrina. Eso necesita uno tener, eso es sentido que común. Y Jesús le está poniendo una lógica elemental. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué creían ellos? Que si ellos se lavaban las manos, entonces lo que comían a partir de haberse lavado las manos, eso los limpiaba, los purificaba, los santificaba más. Es como decir hoy, báñese las manos, cómase un buen tamal y usted va a poder perdonar a fulano de tal. Porque como se comió ese tamal, eso es lo que estaban enseñando. Y Jesús dice, es una tontería. Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. O sea, eso está en el corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen. ¿De dónde es que salen los pecados? ¿Salen de dónde? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, ¿qué dice la Biblia? No contamina al hombre. Es decir, esto no afecta en su parte espiritual. ¿Alcanzan ustedes a discernirlo, por favor? Que ellos están atribuyendo a cosas que hacían poderes de limpieza. Y eso no tiene nada que ver. Ahora, tú puedes orar, tú puedes ayunar. Entonces, y algunos, pastor, estoy ayunando. Qué bueno, hágalo, calladito. Es que llevo tanto tiempo ayunando. Y es que yo sí oro tantas horas.
Es que yo hago mi devocional. Háganlo calladito. Y creen que porque hacen ese tipo de cosas, entonces son más santos. Pero la santidad no viene por ahí. Porque entonces tú estás atribuyendo a tu santidad lo que tú haces. Y no es por ese lado. Santidad es cuando tú recibes la palabra y permites que la palabra te lave, te limpie. Porque tú puedes hacer devocionales, puedes orar 3, 4, 5, 10 horas si quieres. Pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, es inútil todos tus actos. Y tú no puedes creerte más espiritual. Oren, porque es que mire, yo sí me levanto a orar y ustedes qué hacen ahí dormidos. ¿Pero y qué? Si sigue gritona, si sigue malgeniada, si sigue con mentiras, ¿de qué sirve eso? ¿Me hago entender? Entonces, no, es que yo soy espiritual porque hago esto. No, no es eso. No le atribuyamos a nada de lo que hagamos. Tenemos que permitir que Dios con su palabra, que cuando tú escuchas la palabra, te vaya limpiando. Ahora, si fallamos, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Si fallamos, si hubiéramos cometido pecado, gracias Martica, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién nos limpia? Jesús. Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Diga que está a su lado, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces cuando yo hago algo y me atribuyo que eso que yo hago es lo que me limpia, es lo que me mantiene en santidad, entonces le estoy atribuyendo a mis cosas diciendo, ¿sabe qué? Su sangre no me simpatiza. Yo prefiero orar, yo prefiero tal cosa. ¿Que hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Pero es otro tema que lo tocaremos también. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué Dios no contesta muchas veces las oraciones? Eso lo tocaremos también. Entonces el legalismo es ese tipo de prohibiciones que, como les dije, han sido sacadas de contexto. Y hay un versículo que es uno de los versículos que lo tienen como, algunos de pronto lo saben porque vienen de iglesias legalistas. Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 es el favorito de ellos y es con el que más trabajan y con el que más, entonces cada 8 días hablan de eso. Hay algunos que se llaman los predicadores de tendedero, porque todo lo que hacen hablarles de ropa y de joyas y zapatos, pero la palabra de Dios muy poco. Dice Deuteronomio capítulo 22 verso 5, escuche por favor: no vestirá la mujer traje de hombre. ¿Dice la palabra de Dios eso? Es decir, vestimenta de varón. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquier cosa que esto hace. Ahora, entonces el legalista deduce, aquí la Biblia dice, no te colocarás traje de hombre. Entonces el legalista deduce que ese traje de hombre es ¿qué? El pantalón. Entonces la mujer no se puede poner pantalón. Hasta donde yo sé, en mi ignorancia desastre, hasta donde yo sé, la horma de los zapatos, de los pantalones de las mujeres es diferente a la horma de los pantalones de los hombres. ¿Sí es así o no? Son diferentes. Son diferentes, no es lo mismo. Por lo tanto, no es una vestimenta de hombre, es una vestimenta hecha para la mujer, con un diseño diferente, con un estilo diferente, con un corte diferente. Entonces no es vestimenta de hombre. Pero supongamos que eso fuera. Es que aquí el punto es, ok, están hablando del pantalón, pero es que la Biblia no habla solamente de eso. Hay muchos versículos que hablan de muchas cosas, que es todo, o es qué, o es nada. ¿Por qué solamente se centran en eso? ¿Por qué solamente se han centrado en el pantalón? ¿Por qué se centran en los aretes? ¿Por qué se centran en el maquillaje? ¿Por qué se centran en el cabello? ¿Por qué se centran en que no pueden colocarse tacones? O sea, zapatos con tacón. Entonces, si se metieron en eso, tiene que estar en todo. La Biblia dice que cuando alguno se quiere ir por esa corriente de legalismo, o cumple todo, porque para Dios incumplir uno solo es como si incumpliera todo. E irnos por la ruta del legalismo es muy riesgoso, porque tendríamos que cumplir absolutamente toda la ley, porque con cualquier cosa que infrinja, porque si tiene el cabello largo por la ley, pero tiene pantalón, abominación para Dios. ¿Sí o no? Entonces es delicado, porque la Biblia no habla solamente de eso,
sino fuéramos a esas leyes que están ahí, que tenían un propósito como tal, porque era una cultura diferente, porque era una condición diferente, porque era un momento que estaban viviendo y por eso sale ahí. ¿Y qué hicieron los legalistas? Tomaron esos versículos sacados del contexto y lo convirtieron en reglas para ponerle cargas a la gente que no pueden llevar. Porque si se predica de eso, predique de lo demás. Y encontré una carta que mandó un cristiano a un predicador de esos que hablan, que dice: esas que usan arete, esas que se maquillan, esas que tienen el cabello corto. Entonces un hombre dijo: voy a mandar una carta porque tengo unas dudas. Y le mandó la siguiente carta, que se la quiero leer a ustedes también. Le dice, le escribe este hermano, le dice: querido hermano predicador, le dice, gracias por dedicar tanto esfuerzo a educar a la gente en la ley de Dios. Yo mismo he aprendido muchísimo en su programa de radio y también comparto los conocimientos que he adquirido con otras personas. Pero yo tengo una duda, dice. Por ejemplo, mire, encontré que en su programa de ayer habla que la mujer que use pantalones es abominación delante de Dios, tomado como versículo de Deuteronomio 22:5. Entonces, si la mujer usa pantalones, es una abominación. Yo necesito que usted me ayude a entender algunas otras cosas que están en el mismo libro de Deuteronomio y que están en todo el Pentateuco. Por ejemplo, encontré en Éxodo 21:7 que dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, entonces explíqueme, ¿puedo vender a mi hija por sierva, por esclava? Y si es así, ayúdeme, pastor, ¿qué precio le puedo colocar a mi hija? Porque eso está ahí y tengo que cumplirlo, porque si cumplo lo uno, tengo que cumplir lo otro. Explíqueme. Y le sigue diciendo. Ahora, aclaro, mi propósito no es de burlarnos ni nada, no, es que ustedes tengan claridad y que puedan tener un entendimiento, como ya lo vimos, del contexto general, y no te quedes solamente con un versículo y acá hagan doctrina con eso y te dejes amarrar con eso. Dice: tengo otra duda, pastor. Mire, Levíticos 25:44 dice: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor, es decir, en naciones vecinas de ellos. Podréis comprar esclavos y esclavas. Y le pregunta, entonces le pregunto, ¿puedo comprar a un venezolano? Yo tengo dinero, hermano, y puedo comprarlo como esclavo. ¿Puedo comprar como esclavo a un venezolano? Porque dice que puedo comprar de naciones vecinas. Y le dice: mire, hermano, yo en la iglesia donde asisto hay una persona que trabaja los sábados. Y entonces encontré Éxodo 35:2 que dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Y dice: cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá, es decir, recibirá la pena de muerte. Mi pregunta es, pastor, ¿cómo lo ejecuto? No, pero ¿cómo lo va a matar? Pero es que la ley dice que trabaja el sábado, tengo que matar, que muera. ¿Qué hago? Porque si se cumple Deuteronomio 22:5, también esto que es parte de la ley lo tengo que... Porque si se cumple lo de la vestimenta a la mujer, también se tiene que cumplir lo otro. ¿Por qué solo se centraron en eso? ¿Porque fue lo que les gustó? ¿Porque quieren oprimir a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, tengo otra pregunta, amado predicador. Y dice, mire, Levítico 11:10 dice: pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Es decir, camarones, pulpo, mariscos. Y entonces le hace la pregunta: ¿qué hago, pastor?
A mi esposa le gustan los camarones, los pulpos y las almejas en cazuela. Entonces, si ella come eso, ¿es abominación? Y sigue. Tengo un interrogante, le dice aquí este hombre. Mi esposa efectivamente no se coloca pantalón, pero come cazuela de mariscos. ¿Ella viene siendo medio abominación para Dios? Contésteme, pastor. Y sigue diciendo, la carta todavía tiene más cosas. Dice, pastor, miré el Levítico 21, versículo 18 al 20, que dice que que yo no puedo entrar al altar porque tengo un defecto. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o testículo magullado. Mire, pastor, yo le confieso, dice él, mi agudeza visual no es buena. Entonces yo no me puedo acercar a Dios porque tengo una nube en el ojo. ¿Qué dicen ustedes? Porque los legalistas se quieren poner estrictos. Usted tiene pantalón, no entra. Usted tiene el cabello corto, no. Eso es abominación delante de Dios. Usted trae aretes, muestra, son topitos. Bueno, medio pecado. Uy, son esos aros grandes. Usted es muy pecadora. Sí, así es. Así es. Entonces, si se ponen estrictos con una cosa, con los pantalones, con los... Uy, ese tacón está engañando a Dios con su estatura. Eso es abominación delante de Dios. Entonces, lo otro, ¿qué? Sigue diciendo el correo del hermano pastor, mire, tengo otra también. La mayoría de mis amigos tienen el pelo bien recortado, tipo militar. Incluso algunos en sus sienes lo tienen bien recortado. Y yo me acabo de encontrar que en Levítico 19:27 dice, no te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. En otra versión dice, no se cortará el borde de la cabellera en forma de círculos, tipo franciscanos. ¿Los han visto? Y dice, no se cortará la barba, como los judíos. Imagínense, si fuéramos legalistas, entonces no podían entrar, yo no podría estar acá. Sí, ya, de tajo. Todo el que tenga corte militar, Manolito, por favor, sálgase porque usted no puede entrar acá. Claro. ¿Será eso? ¿Y qué hacen ustedes? ¿No tienen barba? ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Y qué hacen entonces? Dice él, yo tengo un problema porque soy lampiño. ¿Ustedes no pueden entrar? Fíjense, amados. Sí, el legalismo es horrible. Es horrible. Como les digo, o es todo o es nada. Pero se cogieron de algunas cositas. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice, 1 Corintios 11, 14, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Sí habían leído eso? Entonces, ¿qué? ¿Se contradice la Biblia? Por un lado, que no se lo corte, y ahora que dice que se lo corte. ¿Se contradice la Biblia? No. Escuchen, por favor. Una vez más, son distintas costumbres. Fueron momentos históricos diferentes, distintas reglas, distintas cosas, que cada una de ellas tenía un propósito, que detrás de cada una de ellas había un principio, pero no para que lo tomaran como reglas, imposición a las personas hoy en día. Hay que revisarlo muy bien. Una hermana dice, y eso fue real, digo, pastor, yo vengo a una iglesia donde un día se reunieron los del concilio, los obispos y todos los directivos de la iglesia, a decirles, hermanos, tenemos un gran problema. Estamos velando mucho por la pureza doctrinal de este lugar, pero tenemos una discusión entre nosotros y queremos que ustedes como asamblea nos ayuden. ¿Cómo fue que los discípulos bautizaban? ¿Era por el lado derecho o por el lado izquierdo? Necesitamos ser bíblicos. Ayúdenos. Derecho o izquierdo para bautizar a una persona. Alguno dijo,
Por el lado izquierdo no, porque encontré en la Biblia un versículo que dice que Dios aborrece a los zurdos. El otro dijo, eso es por la derecha. Por la derecha. ¿Y por qué? ¿Dónde está el soporte bíblico? La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces es por la derecha. Amados, cosas que no tienen fundamento y que de ahí se pegan y que la gente dice, ay, sí, toca por... Uy, se bautizó por la izquierda o por la derecha. En el nombre de Jesús son cosas que, amados, tenemos que revisar. Sigue la carta, no termina la carta. Como pasa como en una iglesia que es real, eso no es invento. Tienen un ministerio, ojo damas, si de pronto quieren desarrollar algún ministerio. Ese ministerio se llama el ministerio del hilo y la aguja. No se rían, es cierto. Donde un grupo de hermanitas están en la puerta y cuando alguna de las hermanas llegan con algún escote, la mandan allá. Hermana, usted no puede estar así. Y la cogen y les... Porque es deshonroso delante de Dios. Y bájese el ruedo esa falda, mire cómo la tiene. El legalismo es terrible, amados. Ahora, ciertamente sí, la Biblia nos dice que tenemos que vestir decorosamente. Sí, la Biblia nos dice que con nuestro atuendo, con nuestra forma de vestir, no provoquemos, no nos insinuemos a otras personas, tanto para hombres como para mujeres. Pero eso a llevarlo, recuerde que los extremos son malos. Pero tampoco, y ese es el otro tema que tocaremos si Dios lo permite la semana entrante, el otro extremo donde algunos se han ido, que es el extremo del libertinaje y hacer lo que se les da la gadarena gana, que también es nocivo, también es malo y también es peligroso. Pero sigamos aquí, por favor. Punto número 3. Porque es que aquí el punto es el siguiente, amados. Que si sacan algunos versículos que tienen ahí soporte bíblico en su momento, pues sáquenlos todos. Sáquenlos todos, porque lo contrario entonces lo que les conviene. Hay otro versículo que está en Levítico capítulo 11 versículo 6 que habla del cerdo. ¿Sí lo han leído por ahí? Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis. ¿De la carne de ellos qué? No comeréis. Ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Y este hombre le dice, pastor, yo tengo otra pregunta. Es que a mí me gusta el fútbol, le dice él. A mí me gusta el fútbol. Yo soy portero, pero yo sé que algunos balones los hacen con piel de cerdo. ¿Qué hago? ¿Me retiro del fútbol o juego con guantes? Porque la Biblia dice que no puedo tocar cuerpo muerto de un cerdo. Entonces, y ahí está, y termina diciéndole, pastor, sé que usted ha estudiado estos asuntos con gran profundidad. Confío plenamente que usted me ayuda a dar una buena respuesta. Gracias por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Por favor, responda a mis preguntas. La pregunta es, ¿tendrá respuestas el legalista? Porque si le preguntan Deuteronomio 22:5, le saca toda una letanía del soporte por qué no puede colocarse pantalón la mujer. Pero ¿y de lo demás qué? ¿O es algo o es todo? ¿Qué hacemos? ¿Nada o todo? Hay que revisar eso. Punto número 3. El legalismo consiste. Entonces aquí estamos viendo que ese tipo de cosas que yo hago no me dan méritos para tener una purificación. Dice Deuteronomio, Lucas capítulo 18 verso 10, el tercero consiste en atribuirle efectos, escúcheme esto, de aprobación y de merecimiento a cosas que yo hago. Es decir, esto que yo hago, como yo hago esto, me merezco tal cosa. Como yo fui a la iglesia, me merezco tal cosa. Como yo doy, me merezco tal cosa. Como hago estas obras, me merezco tal cosa. Entonces, ¿recuerda usted el pasaje del fariseo y del publicano que está en Lucas 18? Vamos a leerlo aquí rapidito. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres? ¿A qué subieron? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los seres humanos por naturaleza sienten orgullo de lo que hacen, de hacer ciertas cosas, que se olvidan que todo lo que tienen es porque Dios se lo ha dado. Y hay algunos que son tan orgullosos, y Dios dice que los que se enorgullecen serán ¿qué? Humillados. Es que esto lo tengo porque yo lo hice, es que esto. Y ojo, este publicano decía, el fariseo decía: yo no robo, yo no sé qué, es que miren que yo hago tal cosa, yo sí hago buenas obras, yo sí no sé qué. El otro decía: yo no confío en mis cosas, yo prefiero entender que delante de Dios no soy nada, que necesito el favor de Dios, que soy un pecador, que necesito de su misericordia, que lo que yo pueda tener, lo que yo pueda adquirir, hasta donde yo pueda llegar, es porque Dios me lo da, no es por lo que yo hago. Y entonces dice Jesús que fue más aceptada la oración de este hombre. Yo no sé cuántas horas, no dice la Biblia, cuántas horas duró orando aquel fariseo, ni sé cuánto tiempo duró el publicano. Para aquellos que dicen y recriminan a la iglesia: ¿y usted por qué no ora? Como yo sí oro 5 horas. Usted no es capaz de orar ni 5 ni 10 minutos. ¿Y cómo quiere que Dios le ayude? Es que eso hay que orar. Creyendo que las cosas se las gana, el favor de Dios, las bendiciones de Dios se lo ganan por lo que hacen. Estoy ayunando 40 días para obtener esta respuesta de Dios. Oh, eso es legalismo, escuchen. Cuando tú ayunas o cuando haces algo con el propósito de que Dios te dé, ahí hay legalismo. Entonces, ayuné, entonces deme, porque yo ya me gané eso. Para eso ayuné 40 días, para eso aguanté hambre 40 días, entonces deme. Ese es el problema de los pactos. Ahí hay un problema serio con aquellos que se atreven a pactar, porque la Biblia no me dice que yo pacte con Dios. La Biblia sí me muestra que Dios es un Dios de pacto, y Él es el que pacta con nosotros. Y cuando yo estoy pactando con Dios para recibir un favor, estoy haciendo una especie como de soborno con Dios, porque lo que le estoy diciendo es, en otras palabras, yo ya le di lo mío, ahora necesito lo suyo. Y cuando se les enseña, se les predica de que así es que se reciben las bendiciones por lo que tú haces, es vil y puro legalismo. Porque ¿qué si no viene respuesta? Entonces no la cogen contra la iglesia, contra el predicador, la cogen con Dios y llaman a Dios mentiroso, diciéndole: pero yo pacté, ¿cómo así que usted no cumplió? Yo sí le cumplí, ¿usted por qué no me cumplió? ¿De cuándo acá nosotros tenemos que exigirle a Dios? Cuando sabemos que vivimos de la gracia y la misericordia. Y aquí por eso Jesús está diciéndole: ¿cuál cree que salió más limpio de la presencia de Dios, de ese momento de oración? ¿Y ustedes quién diría que salió más limpio? ¿El publicano o el fariseo? ¿Por qué? Porque no reconoció sus méritos, porque no se ufanó, porque no se infló delante de Dios diciendo: es que yo sí. Y tengan mucho cuidado, amados, porque hay muchas cosas. Llegando yo a esta ciudad, me reuní con algunos pastores y dijeron: pastores, que nos vamos a ganar esta ciudad para Cristo y vamos a proclamar 40 días para ayunar por esta ciudad. Hay de aquellos que dicen: voy a ayunar para que la gracia de Dios venga sobre mi vida y mis hijos
Yo no sé, ojo con esto, no se me distraigan. ¿Cuántos han ayunado diciendo, voy a ayunar con el propósito de que mi hijo se convierta a Dios? Eso es legalismo. Porque si tú quieres que tu hijo se convierta a Dios, no se trata de que ayunes. No estoy diciendo que no ayunes, no, pero tú no puedes decir, Dios, yo ayuné y ¿por qué mi hijo no se convirtió? Es que así no es. Es que tu hijo se convierte primero por testimonio, primero porque el Espíritu Santo tocó el corazón, primero porque él reconoce su pecado, porque tú le has predicado la palabra, porque tú le has sembrado la palabra, y un día esa palabra que tú le predicas a tu hijo, un día esa palabra va a hacer efecto y su hijo va a decir, sabe que sí mamá, sabe que sí papá, yo necesito buscar de Dios, y el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Es una obra de Dios, no de tus actos, no de tus méritos. Entonces cuando se dice vamos a ungir esta ciudad, vamos a llenarla de aceite esta ciudad para que se convierta esta ciudad, es vil legalismo. Si queremos que los habitantes de esta ciudad se conviertan, la iglesia tiene que salir y predicar la salvación de Cristo Jesús para sus vidas, que se arrepientan como lo hizo Jonás en aquel momento allá en Nínive. Si ustedes no se arrepienten, esta ciudad va a ser exterminada. Pero tuvo que predicar. Pero eso no es, yo no sé cuántos de ustedes se convirtieron porque alguien les mandó una botellita de agua o porque le rociaron aceite y me cayó aceite, me convierto al Señor. Por ese lado no es. Es cuando vino la palabra, entendí que soy un pecador, que tengo que arrepentirme y tengo que pedir a Dios de su misericordia. Entonces entendamos, mis amados, escúchenme, termino con esto. No me vengan con ese tipo de cosas de, pastor, estoy orando para que Dios me dé un carro nuevo. Voy a orar 40 días para que Dios me dé un carro nuevo. Ese carro lo recibes si Dios lo quiere y lo recibes por la gracia de Dios. Para que tú no digas, este carro me lo gané porque es que yo sí oré, yo sí ayuné. Aquí estoy dando, pastor, para la iglesia, para que mi familia se convierta. Dicen, no me puedes comprar, dice Dios. No me puedes sobornar con nada. Tú das y tú le das a Dios porque lo sientes en tu corazón, pero no para comprar ningún favor de Dios. ¿Están conmigo? Por eso Jesús dijo, busquen primeramente a Dios y su justicia, y todo para ti será ¿qué? Añadido. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es puro legalismo. Si tú siembras, recibes. Si tú no siembras, no recibes. Recibo si doy, si no doy, no recibo. No es así. Escúcheme. Ni la salvación, ni la limpieza, ni los favores de Dios, es decir, las bendiciones de Dios, las recibes por lo que tú hagas. Todo, absolutamente todo lo recibimos por la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos abre caminos, Dios. Pero también tu palabra nos cierra caminos. Nos pone por un camino estrecho, Señor. Gracias por mostrarnos ese legalismo, porque el legalismo de cierta manera es llevarnos a que confiemos en las obras que nosotros hacemos y desconocer lo que tú hiciste por nosotros, Jesús. Hoy reconocemos que es tu gracia, Señor, que lo que somos es porque confiamos en ti, Señor, y queremos seguir confiando en ti, Señor. Queremos ser una iglesia más ceñida a tu palabra, Dios, al evangelio. No queremos colocar cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Queremos ser una iglesia que camine en fe, es decir, en confianza absoluta con Dios, que sabe que Dios tiene el control de todo, que Dios sabe los tiempos, que Dios es soberano y que no pierde ninguna batalla. Por eso tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y queremos vivir en esa justicia, Señor. Oro por mis hermanos, por las personas que escuchan o han escuchado este mensaje, que si están en algún tipo de atadura, en el sentido de cargas que les han colocado y que no los dejan libres, no los dejan ser como son, sino que tienen que aparentar cosas que de cierta manera los vuelve hipócritas,
demostrar algo que no son, que no sienten, que no quieren, por querer demostrar a otros. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres asisten a la iglesia, si bien es cierto, en faldas largas, pero apenas salen de ese lugar se colocan sus pantalones, se colocan sus jeans para hacer su cotidianidad, haciendo convertir a las personas en falsos, en hipócritas? Dios, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, Señor amado. Guíanos, ten misericordia de nosotros, que no nos vayamos por el extremo del legalismo, pero también enséñanos la próxima semana a no irnos por el extremo del libertinaje, Dios. Que aprendamos a vivir una vida equilibrada, una vida, Señor, cimentada en tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.